Síntomas de la borrachera seca. Número 5. El egocentrismo. Algunos enfermos tienen una enorme necesidad neurótica de compensar un sentimiento de inferioridad y minusvalía que los conduce a una conducta de querer llamar la atención. Es por ello que todos buscan el efecto del alcohol para convertirse en sujetos presumidos, jactanciosos, exhibicionistas y fanfarrones. Cuando dejan de beber y persiste este complejo de inferioridad, se vuelven narcisistas, soberbios y omnipotentes, síntomas típicos de una borrachera seca. Una de las características psicológicas que con más frecuencia se presenta en la estructura de personalidad del adicto es el llamado complejo de inferioridad o minusvalía. Este consiste en un persistente sentimiento de sentirse menos que los demás. La minusvalía es el resultado de experiencias desafortunadas en los primeros años de vida, donde las necesidades de afecto y aceptación no fueron satisfechas adecuadamente, provocando una falta de autoafirmación en sus cualidades y potencialidades, dando lugar a una persistente inseguridad y falta de confianza en sí mismo. Todo lo anterior provoca un evidente desequilibrio en la vida del individuo, quien, inconscientemente, trata de compensar su situación para recuperar el equilibrio perdido. Este fenómeno recibe el nombre de sobrecompensación y es un mecanismo de defensa psicológico de la personalidad. La ley del todo o nada, el extremista. Las personas que utilizan la sobrecompensación tienden a ubicarse en el otro extremo, son extremistas. Esta es una característica típica del adicto o el enfermo, en especial del alcohólico. Ejemplo, muchos alcohólicos son tímidos e introvertidos, pero después de consumir 3 o 4 tragos de licor se vuelven atrevidos, locuaces y extrovertidos. Es decir, transitan de un extremo al otro y utilizan el alcohol como una muleta emocional. El cobarde se vuelve valiente, el tímido se vuelve audaz, el que siempre está callado e inexpresivo se torna hablantín y se atreve a decir lo que verdaderamente siente y piensa. Es por ello que todos mencionan que los borrachos y los niños dicen siempre la verdad. El que es inhibido en el sexo opuesto se torna desinhibido y hasta atrevido, y aquel que se había callado sus resentimientos y por temor no los había expresado, con unos tragos de más, lo grita a voz de cuello en la propia cara de la persona a la que, estando sobrio, no se habría atrevido a decírselo. Se van de un extremo a otro, les cuesta trabajo situarse en el justo medio. A propósito de esta tendencia a la sobrecompensación y a ser extremista, Bill W., cofundador de AA, refiere en su libro AA llega a la mayoría de edad en la página 55 y 56 lo siguiente: en mi adolescencia tenía que ser atleta porque no era atleta. Tenía que llegar a ser músico porque no podía entonar la más simple melodía. Tenía que ser el presidente de mi clase en la escuela. Tenía que ser el primero en todo porque mi perverso corazón se sentía la más insignificante de las criaturas de Dios. Yo no podía aceptar esta profunda sensación de inferioridad y por lo tanto logré convertirme en capitán del equipo de béisbol y aprendí a tocar violín. Esta exigencia de todo o nada fue lo que más tarde me destrozó. En la experiencia anterior, referida por Bill W., se puede apreciar claramente cómo esa profunda sensación de inferioridad que describe al cofundador de AA lo lleva a ser un individuo extremista, desarrollando esa exigencia del todo o nada. El egocéntrico, de la histeria a la paranoia. El egocentrismo es la necesidad neurótica de ser siempre el centro de atención, la necesidad de ser admirados y aplaudidos por los demás. Siempre quiere tener la razón y no sabe escuchar al otro. Evidentemente una necesidad enferma, consecuencia de su temor a no ser aceptados, a ser rechazados por los demás, de no ser tomados en cuenta. El egocéntrico no es más que una consecuencia de esta sobrecompensación al complejo de inferioridad. Por eso la necesidad de destacar en todo, de siempre ser el primero, de llamar la atención o, en otras palabras, la necesidad de ser en las bodas la novia o el novio y en los entierros el muerto. La psiquiatría define el egocentrismo como una disposición mental que mueve a los individuos a referirlo todo a ellos y a no abordar los problemas que se les plantean sino desde un punto de vista estrictamente personal, con menosprecio de los intereses vecinos o del interés general. Estos sujetos carecen totalmente del sentido altruista. Tal sentimiento se encuentra bastante a menudo como simple egoísmo, pero también puede revestir formas insólitas y a veces patológicas y peligrosas. Por eso conviene recordar algunos aspectos psiquiátricos de la inclinación del ánimo.
El grado menor, y aquí se encuentran incluidos una buena parte de los enfermos. Este egocentrismo se manifiesta en débiles, vanidosos, desequilibrados, mitómanos, habladores o fanfarrones, ciertos histéricos que se desbordan en manifestaciones tumultuosas y espectaculares. No tienen otro móvil que el atraer y retener sobre ellos la atención y la piedad de sus allegados. Otro aspecto de esas variedades morbosas las podemos apreciar frecuentemente en complicaciones psicóticas del alcohol y las drogas, que presentan cuadros megalomaníacos con estas características. En casos de patología mental más severa, el egocentrismo es uno de los elementos fundamentales de la mentalidad del paranoico y del reivindicador, que persiguen con obstinación incansable lo que consideran como su derecho, a menudo a la sobreestimación del perjuicio que dicen haber sufrido. Se añaden orgullo, desconfianza y agresividad, y ello los conduce en ocasiones a reacciones antisociales que los convierten en personas conflictivas y antipáticas. Por eso se dice que el alcohólico, el adicto o el enfermo emocional tienen una doble personalidad, la primera cuando están sobrios y la segunda cuando están intoxicados o neuróticos, pero parece que al alcohólico le gusta más la segunda, esta falsa personalidad que adquiere cuando se emborracha, porque se comporta como a él le gusta comportarse siempre. Resumiendo, un buen número de alcohólicos y enfermos tienen antecedentes de privación afectiva y falta de afecto en sus años claves de la infancia, que les provoca un intenso sentimiento de inferioridad y minusvalía con disminución a la autoconfianza y una nula autoestima. Como consecuencia de lo anterior, desarrolla un mecanismo de defensa psicológico de sobrecompensación que lo lleva al egocentrismo neurótico, con mucha necesidad de llamar la atención, y para eso recurren a la muleta emocional, representada por el alcohol, las drogas o la neurosis, que les proporciona una segunda personalidad que les permite compensar todas sus carencias, y en la cual brincan de un extremo al otro. Del egocentrismo al perfeccionismo. Ahora bien, ¿qué pasa con estos enfermos exhibicionistas, jactanciosos, factuosos, fanfarrones y con fantasías de grandiosidad cuando dejan de beber? Los que trabajan bien en su crecimiento emocional a través del programa de los 12 pasos y a través de una psicoterapia profesional o ambas, logran paulatinamente una mayor seguridad y autoafirmación, mejorando su autoestima y logrando un mejor equilibrio emocional, disminuyendo las tendencias egocéntricas y desapareciendo las conductas sobrecompensatorias. Pero muchos otros, a pesar de que ya no beben ni consumen drogas, persisten con ese egocentrismo que los hace caer en otro tipo de conductas compensatorias, igualmente neuróticas, como son el perfeccionismo, la autosuficiencia neurótica y el más grave de ellos, la omnipotencia. Muchas esposas o hijos de miembros de AA se quejan de que su familiar, aunque ya no consume alcohol ni droga, se ha vuelto una persona muy perfeccionista, exigente, que todo le va mal y que solo se dedica a criticar y corregir al mundo. La esposa de un alcohólico se quejaba de que su marido, aunque llevaba casi 3 años sin beber, se había vuelto una persona eternamente malhumorada y amargada, que ya no quería ir a fiestas, que dejó de frecuentar a sus amigos y que fuera de su trabajo se la pasaba eternamente encerrado en su casa, regañando a sus hijos y criticando todo aquello que, según él, estaba mal hecho. En este caso típico del alcohólico que brinca de un extremo a otro, cuando se emborrachaba era desordenado, llegaba tarde a casa, no cumplía con sus responsabilidades y descuidaba su aseo personal. Hoy, en cambio, que no bebe y que asiste a un grupo de AA, ha desarrollado ese perfeccionismo rígido y moralista que ya describimos. Esta incapacidad para llegar a un justo medio es un claro síntoma de borrachera seca que sigue provocando sufrimientos a los que conviven con el alcohólico. Aunque ya no bebe, sigue sin vivir ni dejar vivir. Muchos de estos familiares de los alcohólicos llegan a desear que su familia vuelva a beber, porque ahora las cosas se han vuelto más difíciles y desagradables que cuando bebía. Dicen que los perfeccionistas están llenos de presunción porque se imaginan que han logrado alguna meta imposible o que se hunden en la autocondena por no haberlo hecho. El perfeccionismo no es que más que otro mecanismo de sobrecompensación del alcohólico que ya no toma. En su yo interno siguen pensando que son menos que los demás, que valen muy poco, que siguen siendo culpables, que no están perdonadas, que no tienen habilidades o capacidades. Entonces tratan de compensarse yéndose hacia el otro extremo y se vuelven perfeccionistas.
El perfeccionista es irracionalmente severo consigo mismo para calificar su propia conducta, pero es igualmente severo al juzgar la conducta de los demás. Esto tiene implicaciones importantes para los perfeccionistas que militan en un grupo de alcohólicos anónimos. Este tipo de perfeccionistas casi siempre caen en la situación de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo. Siempre están criticando la conducta de los demás, continuamente condenan las imperfecciones de los otros y se vuelven unos expertos en aconsejar a los demás. Mientras más critican y más condenan a los demás, más buenos se sienten ellos mismos y terminan por creerse dicha mentira. Estos alcohólicos en recuperación se vuelven unos auténticos fariseos que se desgarran las vestiduras ante las imperfecciones de sus compañeros de grupo o trabajo o cualquier núcleo social y se convierten en verdaderos inspectores de la conducta de otros y, simultáneamente, van desarrollando una creciente incapacidad para la autocrítica de su propia conducta y se sienten agredidos cuando alguien los critica, los corrige, los descubre o les dice sus verdades. El volverse inspector de la conducta de los demás no es más que un mecanismo de evasión de la realidad. Prefiero juzgar y condenar la conducta de otros que la mía propia. Este mecanismo de negación de las propias debilidades en progresivo y hace caer en la persona en lo que se llama autosuficiencia neurótica. Este fenómeno provoca que todo tipo de enfermos en recuperación crea que no necesita ayuda de nadie, más que de ellos mismos. Rechazan cualquier tipo de ayuda. Ninguno de sus compañeros de su grupo lo considera suficientemente preparado para que sea su padrino y prefiere no tener ninguno. A los sacerdotes los considera demasiado alejados de la realidad terrenal como para que puedan ayudarlos. A los médicos y especialmente los psiquiatras los califica de ignorantes en lo concerniente al alcoholismo y las adicciones, y el no saber nada del programa, por tanto, también rechaza su ayuda. Esta autosuficiencia neurótica los lleva a la soberbia, a la hipocresía, a proyectar una imagen falsa de sí mismo y a convertirse en farol de la calle y oscuridad de su casa. La autosuficiencia neurótica es una forma de soberbia intelectual que encubre un gran miedo a enfrentarse a uno mismo. Así como cuando el alcohólico activo se le invitaba a un grupo de AA y no quería ir, la respuesta invariable siempre era: no, muchas gracias, yo sé que cuando decida dejar de beber lo podrá hacer solo. Esta es una forma de autosuficiencia neurótica con relación a su realidad alcohólica. Sin embargo, cuando finalmente se acepta la derrota y se admite un tratamiento y se logra dejar el alcohol, la persona va a continuar con esa autosuficiencia neurótica, pero ahora con relación a su realidad no alcohólica, porque, como lo mencionamos, tiene mucho temor a enfrentarse a su verdadera realidad que no acepta, porque se aleja mucho de lo que él, por mecanismos sobrecompensatorios, cree de sí mismo. Este temor en el alcohólico tiene que enfrentarse a sí mismo. También tiene su origen en la infancia, ya que seguramente vivió cosas terribles, pasmosas, dolorosas y frustrantes, que lo forzaron a emplear mecanismos defensivos de represión emocional como un medio de hacer la vida más tolerante. De esta manera, el futuro del enfermo va aprendiendo con demasiada rapidez a evadir estas pesadillas existenciales. Para poder sobrevivir se habitúan a hacerse los indiferentes a este tipo de realidades dolorosas, revistiéndose de un escudo de negación para evitar el dolor psicológico de su propia realidad, que es desde luego que no aceptan. Orgullo, soberbia y omnipotencia. Dice Bill W. que el defecto de carácter que encabeza es el orgullo. El orgullo genera la soberbia y la soberbia desemboca en la omnipotencia. Estos rasgos de conducta son sin duda los que mayormente agobian al enfermo en recuperación y constituyen un formidable obstáculo para la sobriedad. El orgullo, desviación instintiva del sentimiento de personalidad, consiste en la sobreestimación por el individuo de sus virtudes reales opuestas. En el orgullo, la hipertrofia del yo persuade sinceramente al sujeto de sus derechos a la estimación y al reconocimiento de los demás. En el proceso de recuperación del enfermo, el orgullo interfiere con una sana adaptación social. Se manifiesta habitualmente por su intolerancia, tiranía, despotismo y abuso de autoridad en todos los terrenos de su vida. La altanería y la hostilidad despectiva son las dos características del orgullo que hacen que el individuo que lo padece, un individuo antipático y odioso, aunque sea un hombre inteligente y hasta genial. Hijas del orgullo son la vanidad y la soberbia. En ella reside el germen y el núcleo de la megalomanía.
el motor primitivo de la ambición, uno de los elementos de la constitución paranoica. Es un terreno de elección para el recelo, la desconfianza y las ideas de persecución. Se puede leer en los 12 y 12 en la página 51. La soberbia es la fuente primordial de dificultades para los seres humanos, el obstáculo principal a todo progreso. La soberbia nos induce a imponernos a nosotros o a los demás exigencias que no pueden cumplirse sin violentar o abusar de los instintos que Dios nos entregó. Cuando la satisfacción de nuestros instintos sexuales de seguridad y de sociedad se convierte en el objetivo primordial de nuestras vidas, aparece la soberbia para justificar nuestros excesos. Y en el mismo libro, en la página 49, se lee la siguiente sentencia: quienes están dominados por el orgullo se ciegan inconscientemente a sus propios defectos. Estas personas no necesitan que se les levante el ánimo, sino que se les ayude a descubrir una brecha por donde puedan brillar a la luz de la razón, a través de la muralla de su ego que ha construido. Muchos miembros de AA cobran un prestigio bien ganado a tener un gran conocimiento de literatura de AA, de ser grandes oradores en la tribuna y tener un gran ascendiente sobre los nuevos miembros que llegan al grupo. Lamentablemente, si estas personas se han infectado del virus del egocentrismo, la soberbia o la omnipotencia, puede causarle mucho daño al grupo, pues se convierten en tiranuelos que siempre tienen la razón y se sienten agredidos y atacados cuando alguien les objeta o los contradice. Este tipo de personas suele atacar con particularidad vehemencia a otros miembros del grupo, que empiezan a distinguirse entre los demás, pero que no piensan como ellos. También suelen ser críticos de personas que sin ser miembros del grupo tienen autoridad moral para influir en él. Tal es el caso de sacerdotes, médicos o psicólogos que son exhibidos por estos tiranuelos por su desconocimiento del programa u otras fallas. Esta indignación virtuosa no es más que una forma farisaica de manipular a los demás para seguir adheridos a una necesidad neurótica del poder generada por su omnipotencia. La expresión máxima del orgullo es la omnipotencia. La omnipotencia puede ser definida como el desbordamiento de un ego hipertroficado que ha de engendrar una deformación del espíritu, produciendo un ser narcisista, que es el dueño de la verdad, que la razón solo le pertenece a él y que su razón es única que existe en el mundo. El omnipotente crea sus propias verdades, porque no puede distinguir entre lo que es real y razonable y lo que es una falacia nacida o sin la razón. El omnipotente obedece siempre a los impulsos de sus instintos y nunca a los lineamientos de su sabiduría, ya que la sabiduría, siendo un atributo de la conciencia, no puede penetrar a este individuo porque sus acciones y pensamientos solo alimentan el ego y no el espíritu, porque dichas acciones solo son producto de la sinrazón. Dignidad, amor propio y autoridad moral. La contraparte del orgullo es la humildad. La humildad genera virtudes de sobriedad tales como la dignidad y el amor propio, lo que lleva al desarrollo de la autoridad moral. La autoridad moral constituye la cualidad ideal del líder. El omnipotente ejerce una autoridad irracional, el que posee autoridad moral ejerce una autoridad racional. El omnipotente es obedecido porque se le teme, el que tiene autoridad moral es obedecido porque se le respeta. El omnipotente es arrogante, el poseedor de la autoridad moral es digno. La arrogancia es la hija de la soberbia, la dignidad es la hija de la humildad. El amor propio no es más que una forma de respeto a los propios valores y a las convicciones personales. El amor propio es síntoma de una alta autoestima personal. Cuando no se crece emocionalmente, los primeros éxitos de la abstinencia pueden llevar hacia un tortuoso camino del orgullo, la soberbia y la omnipotencia. El crecimiento emocional más una abstinencia prolongada conduce necesariamente hacia el desarrollo del amor propio y la dignidad, lo que confiere a la persona en recuperación un alto grado de autoridad moral. Terminamos con una frase de San Agustín: admitamos nuestras imperfecciones para que podamos empezar a crecer hacia la perfección. El alcohol es la puerta de entrada para una gran diversidad de drogas. Es la adicción que antecede a todas las demás. ¿Sabía usted que el 10% de los zapateros son alcohólicos? Sí, pero también el 10% de los médicos, de los sacerdotes, de los sastres, de los albañiles. Asombroso, ¿no? Pero no lo es tanto si consideramos que el alcoholismo es una enfermedad. De los 6 millones de alcohólicos que hay en nuestro país, más de la mitad tiene de 12 a 25 años. Miles de adolescentes se suman cada año a las filas del alcoholismo. Cerca de la mitad ya tiene síntomas de cirrosis hepática.
Este ha sido el quinto síntoma de la borrachera seca. Esperamos que haya sido de tu ayuda este artículo para tu recuperación. Te invitamos a que te suscribas, le des like, comentes y compartas este video para tus amigos o compañeros de grupo. Felices 24 horas.